Universidad Abierta y a Distancia de México, estudio de externalidades. Unidad 2, evidencia de aprendizaje. Mi nombre es Edson Camacho Champion. Para seguir con el estudio que hemos revisado, vamos a aplicar una serie de elementos para poder determinar las externalidades. En primer lugar, aplicamos la matriz FODA, que representa en el estudio de las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas de una empresa, a un mercado o sencillamente a una persona. Este acróstico es aplicado a cualquier situación en la cual se necesita un análisis o estudio. El FODA que aplicaremos es en esta matriz. En primer lugar, utilizaremos las fortalezas, que son los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar los objetivos. Tenemos las debilidades, lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del objetivo. Las oportunidades, que son las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad o competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el objetivo. Y finalmente las amenazas, que es lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la empresa o industria o empresa, que se encuentran externamente, las cuales podrían convertirse en oportunidades para alcanzar el objetivo. Para el caso que estamos revisando, que es para poner el centro de distribución de las flores, en primer lugar analizamos las fortalezas, es decir, consideramos que se cuenta con la experiencia de ventas en flores, y la otra fortaleza es que se contará con una ubicación estratégica por el centro de distribución. Las amenazas que se pueden tener es que los competidores puedan emplear nuevas políticas de venta, es decir, que bajen sus precios, por ejemplo. Y la otra amenaza son los retrasos en los tiempos de recepción o entrega por la carga vehicular de la zona en determinadas horas. Las debilidades es que la empresa es nueva en la zona y no se cuenta con clientes en la zona metropolitana. Y las oportunidades es que se puede ofrecer un servicio y producto diferente a los competidores y aprovechar la ubicación para ampliar el mercado del producto. El otro análisis que haremos es el análisis de riesgo. Aquí encontramos el análisis de riesgo que se puede aplicar este proceso. Fase 1, que se define el alcance. Fase 2, identificar los activos. Fase 3, identificar las amenazas. Fase 4, identificar vulnerabilidad. Identificar salvaguardas. Fase 5, evaluar el riesgo. Y fase 6, tratar el riesgo. Pero en este caso utilizaremos análisis de riesgo, pero por medio de una matriz. Esta matriz se diseñó por medio de 3 categorías, que es la categoría administrativa, técnicos y operativos. Es decir, cada uno tiene sus diferentes riesgos y su descripción. Por ejemplo, en la categoría administrativo tenemos el riesgo de pérdida de facturación por equipo clave que no esté operando. Descripción: el personal descuide las actividades en el área administrativa, es decir, en la recepción de pedidos. O en la categoría de técnica, que de falta de mantenimiento preventivo de los equipos. Descripción: es falla por falta de ajustes y limpieza de filtros. Operativa, en la categoría operativa podríamos poner, por ejemplo, la fauna nociva, que es la existencia de insectos por la misma naturaleza del producto. Se atraen las flores y pueden traer arañas, hormigas u otros insectos. Ahora se revisan las variables de ese análisis, que es la frecuencia de riesgos del evento. De las categorías se hace qué tan frecuente se pueden considerar que dan, y se le da un valor. Por ejemplo, frecuencia bajo se le da el valor de 1, y una descripción es que sea más de un año, es decir, que no solamente una vez al año se da. Medio es que se da entre 2 meses y un año, y alto es que se da en menos de 2 meses esta frecuencia de este evento. Por lo que se revisa y se hace un análisis de la frecuencia de los riesgos para cada una de las categorías, donde podemos revisar en cuál consideramos que sea alto, cuál medio y cuál bajo. Asimismo, revisamos el impacto en las operaciones de la empresa en caso de este riesgo. El impacto bajo, con un valor de 1, es el impacto mínimo sobre costos, tiempos y técnicos. El impacto medio tiene un valor de 2, y algún impacto sobre costos, tiempo, técnico. Y el impacto 3 es alto, impacto sustancial sobre costos, tiempo o técnico. Aquí podemos observar en este caso la matriz. Ahora, se hace el análisis de riesgos, se toma en consideración cuántas veces se repite el alto, el medio y el bajo, y se le asignan unos valores. Por ejemplo, si se repite si al hacer la suma de los valores da de 1 a 2, se considera que es un nivel bajo, pero si da de 5 a 6 es un nivel alto. Por ejemplo, ¿cuál predomina?
Por ejemplo, en la categoría operativa de accidentes, en el proceso de transporte el riesgo es alto, por lo que es necesario tomar medidas. En cambio, en la categoría administrativa, pérdida de personal clave, el riesgo es bajo, por lo que no es necesario ninguna medida al momento. Bien, ahora aplicamos el árbol de decisión, que es una herramienta muy útil en la gestión de proyectos, ya que provee un método efectivo para tomar decisiones debido a que claramente plantea el problema para que todas las opciones sean analizadas, permite analizar totalmente las posibles consecuencias de tomar una decisión y provee un esquema para cuantificar el costo de un resultado y la probabilidad de que suceda, y nos ayuda a realizar las mejores decisiones sobre las bases de la información existente y las mejores suposiciones. Aquí realizamos este árbol de un árbol de decisión en el que pusimos tres variables, que es venta menudeo, venta mayoreo y usar intermediario. El beneficio anual que esperamos tener por cada uno de los costos de entrega de la mercancía y las probabilidades de que se obtenga un beneficio. Se realiza el árbol y ya que se realiza el árbol se le ponen los porcentajes de beneficio y de pérdida. Y finalmente se hace la sustitución para observar cuáles son el beneficio que obtendríamos. En este caso, resultó que lo que más nos conviene es la venta a mayoreo, ya que es donde obtenemos un mayor beneficio. Análisis costo-beneficio es un estudio de retorno, no solo financiero de nuestra inversión, sino también de aspectos sociales, medioambientales, del que el proyecto tiene alguna otra influencia. Es imprescindible para tomar decisiones de cualquier tipo de empresa, organización o institución. Determina la viabilidad de un proyecto. Durante su planificación se evalúan los costos, beneficios derivados directa o indirectamente del mismo. El análisis de costo-beneficio también actúa como herramienta de comunicación entre los miembros del equipo. Da la explicación necesaria y contrastada en datos para exponer las razones por las que llevar a cabo el proyecto o seguir o no con el mismo. ¿Cómo hacer un análisis de costo-beneficio? La relación costo-beneficio, también conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene a dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales de un proyecto. Según el análisis de costo-beneficio, un proyecto será rentable cuando la relación de costo-beneficio es mayor que la unidad. Aquí podemos observar la fórmula y, por ejemplo, si la inversión es de 300.000 y los ingresos son de 500.000, se considera un beneficio al obtener 1.6. ¿Cómo calcular el costo de oportunidad? En ocasiones todas las opciones que se nos presentan y las dificultades se encuentran en saber elegir la mejor. Para ello es fundamental estudiar las opciones que existen e identificar cuáles son los beneficios que dejamos obtener por ello. Esto es lo que se conoce como costo de oportunidad y es fundamental sobre todo en la política de costos y producción e inversiones de una empresa. Pasos para calcular el costo de una oportunidad es identificar las opciones que posees, calcular los gastos de cada opción, calcular el retorno de cada inversión, elegir la opción más beneficiosa y calcular el costo de oportunidad. El costo de oportunidad más que es como un sacrificio. También lo podemos revisar con la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, en este caso se puede tener una cantidad de recursos, o es decir, para tener una cantidad de flores, y podemos decidir en cuál tipo de flor vender. Entonces con eso podríamos obtener la frontera de posibilidades de producción. Las estrategias para enfrentar externalidades. La primera es, en base al árbol de decisiones tendremos que enfocarnos en promoción dirigida a compradores de venta al mayoreo, como pueden ser aquellas empresas dedicadas a organizaciones de fiestas. Y al realizar el análisis de riesgo se descubrió la necesidad de contratar un seguro para las unidades de transporte durante la entrega. Eso es todo en las externalidades. Gracias por su atención y aquí se encontramos las referencias. Buen día.